Bueno, vamos a continuar. Ahorita la maestra Marcela Pérez Rodríguez, ella es ya doctora, ¿verdad, Marce? Sí, ya. Ella se acaba de doctorar. Yo les comentaba que es nuestra maestra, es nuestro pilar en el conocimiento de la ética cuando desarrollamos este proyecto de maestría, los que decidimos entrar allí al CAIC, que es el Centro de Adiestramiento en Investigación Clínica, está en la Unidad de Congresos del Siglo XXI y bueno, ella nos va a compartir su perspectiva acerca de los aspectos éticos de la investigación en seres humanos. Le decía a Marce que nuestro grupo está constituido por especialistas pediatras, por médicos pasantes en investigación clínica y por personal técnico del área de radiología. Y bueno, pues Marce, muchísimas gracias y aquí estamos. Al contrario, gracias a ti, Andrei, por invitarme. Fíjate que creo que todavía no está habilitada la opción de compartir pantalla. Por eso digo que iba. Acabo de hacer anfitrión. A ver, Listo. perfecto. Bueno, para futuras ocasiones, cuando quieras dejar que otros compartan pantalla sin tener que hacer los anfitriones, ahí donde dice compartir pantalla viene una flechita chiquitita verde del lado derecho que te dice varios participantes pueden compartir en forma simultánea, de forma simultánea. También esa es otra opción. Pero bueno. Bueno, pues aquí está. Esta es la que hice para ustedes. Muy bien. Les voy a platicar un poquito sobre los aspectos éticos de las investigaciones con seres humanos, que sé de entrada que, pues, muchos de nosotros cuando no hemos tenido mucha aproximación con la investigación, tomamos el apartado de ética de un protocolo como si fuera un requisito ahí medio inútil que le podemos hacer copy-paste y listo, no hay mayor problema. Espero que a lo largo de esta sesión cambie su perspectiva e identifiquen la necesidad de tomar pues más en serio la parte ética de los protocolos de investigación y pues aportar un poco a su sensibilización en este respecto. Como ya les dijo Andrei, mi nombre es Marcela Pérez y antes de empezar con cualquier otra cosa, siempre que voy a hablar de ética me gusta poner esta diapositiva que habla de una definición de integridad. Y la integridad es hacer lo correcto aun cuando nadie te está viendo. Esto es bien importante porque a veces cuando me topo con concursos que tengo que dar y me preguntan, ¿no? ¿Y cuál es la sanción si no pedimos consentimiento informado? ¿Y cómo es el proceso para que evalúen si lo estamos haciendo bien o no lo estamos haciendo bien? ¿No? Y pues lo que a mí me gustaría contestar es, ¿qué importa? O sea, no importa cuál es la sanción por no hacer un buen consentimiento informado o no someter un protocolo al comité de ética en tiempo y forma, sino que tenemos que ir más allá y tenemos que ser personas íntegras y hacer lo que debemos de hacer, aun si nadie se entera. Nadie a lo mejor se va a enterar del trabajal que es hacer el apartado de aspectos éticos o pedir los consentimientos o tratar a las personas como fines y no como un medio, y no deberíamos de esperar siquiera que nos lo aplaudan. Y si nadie se entera, está bien, ¿no? Lo hacemos porque somos personas íntegras y hacemos lo que es correcto. Entonces, bueno, los voy a empezar a invitar a leer un montón de documentos, ¿no? Lo primero que tienen que conocer cuando entran al mundo de la investigación clínica es el informe Belmont, que es un documento muy interesante que nos habla de los principios bioéticos básicos, que son 3,
que es el principio de respeto a las personas, el principio de beneficencia y el principio de justicia, pero eso no es suficiente. Tenemos que conocer las pautas éticas internacionales para la investigación relacionada con la salud con seres humanos, que es un documento pues bastante extenso, tiene más de 100 páginas, pero es un documento completamente necesario y obviamente por tiempo pues no vamos a poderlo discutir el día de hoy. Tenemos que conocer muy bien el reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud, que es en donde viene pues la legislación en nuestro país y toda la serie de normatividades que tenemos que cumplir en nuestros protocolos y además tenemos que seguir la declaración de Helsinki. La última versión es la versión de 2013. O sea, ahorita ya deben de estar así, ¿no? De no inventes, Andrea, ¿a quién invitaste? Por Dios. O sea, nada más nos está saturando de montones de cosas que leer como si no tuviéramos nada que hacer, ¿no? O sea, ahorita están así, ¿no? Están con el multitasking a todo. Tienen que hacer su trabajo asistencial y tienen que además preparar su protocolo de investigación y tienen que continuar con la vida y tienen que hacer informes y tienen que hacer bla, 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 bla. Ah, pues, ¿qué creen? Tenemos a manera de introducción una cosa que es un poco más facilita. Este artículo, que se llama What Makes Clinical Research Ethical, lo escribió un grupo de bioeticistas liderado por el doctor Ezequiel Emanuel. Y este artículo es pues un documento sumamente útil cuando estamos comenzando haciendo nuestros pininos en el tema de la bioética en cuanto a los protocolos de investigación, porque ellos ya nos hicieron la chamba de estudiar todos estos documentos. Bueno, obviamente no estudiaron el reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación de México, pero ellos, pues juntaron en este artículo cortito los 7 puntos que son indispensables para que una investigación pueda ser considerada como ética. Entonces, bueno, ahí la tienen fácil. Con que lean de entrada este artículo van a tener muchísima más información de la que tenían antes de leerlo. Les va a ser muy sencillo, muy útil. Y bueno, pues ya después se siguen con el resto de los documentos. No, pero ya me imagino que algunos de ustedes estarán diciendo, ah, yo no necesito estas jaladas, ¿no? Yo no necesito esto porque hay una cosa que se llama copy-paste. Ah, hay que ser más listos. Yo ya tengo un protocolo que alguien me prestó y ya tiene un apartado de aspectos éticos que está escrito bien bonito. Entonces, lo único que hay que hacer es darle copy, paste a nuestro nuevo protocolo y asunto resuelto, ¿no? ¿Quién opina que ya está resuelto ese asunto del copy-paste? Además, algunos de ustedes estarán pensando, yo no necesito meter mi estudio a mi comité de ética porque a lo mejor dicen, no, pues mi estudio es retrospectivo, entonces no aplica esto del comité de ética. O porque van a usar la base de datos de los pacientes que ven en su servicio. O porque van a usar los datos de los estudios que ya se hacen de rutina, ¿no? O sea, yo solamente voy a tomar los datos del electroencefalograma que le hacemos a los pacientes. O también estarán diciendo, no, pues si yo no voy a usar ningún medicamento, no voy a hacer ningún procedimiento experimental, entonces no aplica el comité de ética. O a lo mejor piensan, no, pues yo solo le voy a hacer un cuestionario, es una cosa muy sencilla. O a lo mejor también están pensando, pues en mi hospital nadie lo hace, ¿no? Pues nosotros aquí no funcionamos así. Pues quien esté pensando eso, reciba esta mirada de desaprobación absoluta. Les cuento un poco lo que dicen los documentos más importantes, ¿no? Vamos a la Declaración de Helsinki. El punto número 1 de la Declaración de Helsinki nos dice que la Asociación Médica Mundial ha promulgado la Declaración de Helsinki como una propuesta de principios éticos para investigación médica en seres humanos, incluida la investigación de material humano y de información identificable. Entonces, aun cuando su investigación sea con los datos de los expedientes, pues es clasificada como investigación con investigación en seres humanos, investigación de salud, y por lo tanto tiene que ser evaluada por un comité de ética.
Y la regulación mexicana, el reglamento de la Ley General de Salud, nos dice en el capítulo 1, en el apartado de disposiciones comunes, el artículo 7 menciona que una investigación en seres humanos contará con el dictamen favorable de los comités de investigación, de ética en investigación y de bioseguridad en los casos que correspondan a cada uno de ellos, de conformidad con lo dispuesto en el presente reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables. Y el artículo 8 dice que se llevará a cabo cuando se tenga la autorización del titular de la institución de atención a la salud y en su caso de la Secretaría de Salud de conformidad con los artículos bla, 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 bla de este reglamento. O sea que tienen que pedir autorización a los comités para que, bueno, tienen que someter a comités su protocolo de investigación y en los casos que el comité así lo determine, se tiene, por ejemplo, en estudios que sean de riesgo mayor que el mínimo y se haga uso de fármacos, pues tendrán que ir inclusive a COFEPRIS. Y además tienen que tener autorización del titular de la investigación. No pueden empezar a hacer protocolos de investigación aun cuando sea de revisión de expedientes nada más por sus pantalones. Las pautas de SIOMS, que son otro documento muy importante, nos dice que el término investigación relacionada con salud que se usa en las pautas se refiere a las actividades dirigidas a desarrollar o a contribuir al conocimiento generalizable sobre la salud en la esfera más clásica de la investigación con seres humanos, como la investigación de observación, los ensayos clínicos, los biobancos y los estudios epidemiológicos, es decir, los estudios de revisión de expedientes. Y el conocimiento generalizable sobre la salud pues consta de teorías, principios o relaciones y ya no les sigo para no aburrirlos más con este tema. ¿No? Entonces, pues ya, me van a decir, bueno, ya, cálmate, está bien, ya entendimos que todos los protocolos de investigación, aun cuando solamente vayamos a hacer revisión de expedientes, los tenemos que meter a los comités de investigación y de ética, por lo menos, ¿no? Y si van a hacer uso de material biológico, pues van a además a tener que ir con el comité de bioseguridad. Pero a lo mejor están pensando, bueno, pero yo no necesito pedir consentimiento informado porque mi estudio es observacional o porque no estoy haciendo ningún experimento ni nada. Bueno, pues les platico lo que viene en el título segundo del reglamento de la Ley General de Salud, ¿no? El artículo 5 dice, contará con el consentimiento informado del sujeto en quien se realizará la investigación o de su representante legal en caso de incapacidad legal de aquel, en los términos dispuestos por este reglamento y demás disposiciones jurídicas. Eso es lo que dice la versión actual. Antes de 2014, el artículo 23 nos decía que en caso de investigaciones con riesgo mínimo, la Comisión de Ética, por razones justificadas, podrá autorizar que el consentimiento informado se obtenga sin formularse por escrito y tratándose de investigaciones sin riesgo, podrá dispensar al investigador la obtención del consentimiento informado. ¿Pero qué creen? El artículo 23 lo derogaron el 2 de abril del año 2014. O sea que este permisito que había para que se pidiera consentimiento verbal en investigaciones con riesgo mínimo o que no se pidiera que se dispensara el consentimiento en algunos otros casos, pues lo quitaron. Entonces, el único artículo que queda vigente es este. Entonces, también estaríamos obligados a pedir consentimiento informado cuando hagamos investigaciones de revisión de expedientes. Ese es otro punto y aparte, y lo discutiremos cuando tengamos la clase de consentimiento informado, porque en efecto hay casos en los que no es posible obtener consentimiento informado, ¿no? Sobre todo si son pacientes que ya fallecieron o sean pacientes que migran o hay un montón de razones por las cuales no podríamos obtener este consentimiento informado. Pero lo que dicen las regulaciones internacionales y la ley es que siempre tenemos que pedir autorización y tener una aprobación del comité de ética y tenemos que tener consentimiento informado. Entonces, ¿quién se siente así? ¿No? Porque cuando uno se entera, pues bueno, entonces los que dijeron, yo no necesito esto, pues bueno, es momento de arrepentirse y pues sí lo necesitan.
Entonces, pues bueno, voy a tratar de platicarles un poco de lo que tienen que saber antes de hacer un protocolo. Y esto pues es como un rápido y furioso de las cosas más importantes que tienen que saber antes de sentarse a escribir el apartado de aspectos éticos de su proyecto de investigación. Que bueno, pues yo podría estar aquí hablándoles semanas y no se me acabaría el tema de conversación. Pero pues bueno, afortunadamente tengo más de una sesión. Creo que tengo tres, ¿verdad, Andrei? Sí, Marce, por lo menos 3. Ajá, entonces, bueno, tenemos ahorita espacio para tres charlas hablando en este respecto. Entonces, bueno, pues les voy a platicar un poquito de historia. No me voy a seguir indefinidamente porque por ejemplos no paramos, pero sí es muy importante que conozcan la historia porque bien dicen por ahí, ¿no? Que quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Es importante también que les quede muy claro cuál es el límite entre la práctica clínica y la investigación. Y pues también es muy importante que ustedes identifiquen con base en el artículo de Manuel Ezequiel si su estudio es ético o si no cumple con las características para ser considerado un estudio ético. También es básico, indispensable que logren identificar el grado de riesgo de su investigación, sobre todo con base en la clasificación que viene en el artículo 17 del reglamento, aunque cuando estemos hablando de riesgos de investigación, pues podemos hablarlo en varias dimensiones, ¿no? Y cuando lleguemos a ese tema, Andrea, y asegúrate por favor de recordarme que no nada más me quede en lo que viene en el reglamento, sino hablemos de otras dimensiones de los riesgos en investigación. Claro. Gracias. También me gustaría que les quedara claro que la ética en investigación es más que un machote de un apartado del protocolo al cual le hacemos copy-paste y lo pegamos en el que sigue y en el que sigue y en el que sigue y eso es todo. También me gustaría que esto pues ya no nos va a dar tiempo de verlo hoy, pero sí es parte de los objetivos de las charlas que yo tenga con ustedes, que se queden con la idea de que el consentimiento informado es más que un pedazo de papel, ¿no? No es nada más el formulario que se le entrega al potencial participante y ahí queda el asunto. Y también que la ética está presente en todas las etapas de la investigación. No es nada más en el proceso de escribir en el protocolo ese apartado y entregar la carta de consentimiento. Está en todos los momentos de la investigación, desde la formulación de la pregunta de investigación, en el cómo se escribe el protocolo, que no haya plagio, en el llevar a cabo la investigación y no hacer ningún atropello de los derechos humanos, en el cómo se analiza la información, cómo se presenta la información, la interpretación que le damos, que no sea una interpretación falaz o convenenciera para lo que yo quiero que la gente comprenda. Entonces, la ética está presente en todas las etapas de una investigación y no se trata nada más de la protección a los seres humanos que están participando en la investigación, sino que va mucho más allá. Pues bueno, entonces les comentaba que les iba a platicar algunos ejemplitos de lo que se ha vivido y gracias a estos atropellos es que se ha evolucionado en la creación y en la publicación de documentos que nos ayuden a tener reglas sobre cómo se debe de llevar a cabo la investigación con seres humanos. Esta es una imagen pues, de los del campo de concentración de Auschwitz y un médico alemán que estaba haciendo investigación con estos prisioneros de guerra. Muchos de ustedes seguramente ya han escuchado sobre los crímenes de guerra que se cometieron en los campos de concentración a los judíos que estaban ahí recluidos. Se hacían toda clase de barbaridades que no me gustaría repetir y eso dio pie a que cuando se hicieron los juicios de la Segunda Guerra Mundial hacia las atrocidades que hicieron los nazis, un apartado que fue pues el juicio a los médicos con los experimentos que hicieron, al cual se le llamó el Código de Nuremberg. Que este Código de Nuremberg es un documento muy corto, son solamente 10 puntos. Y en este punto, el número 1 es el más relevante en cuanto a
pues fue un parteaguas en la investigación, en donde se declara que es absolutamente esencial el consentimiento voluntario del sujeto humano, ¿no? Quedó claro que no se podía seguir simplemente tomando prisioneros, tomando personas y experimentar en ellos, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cuánto tiempo duran vivos si los metemos agua helada? ¿Qué pasa si les inyectamos gasolina? O sea, un montón de barbaridades. Se tiene que tener el consentimiento informado de todas las personas a las que se les invite a participar en un proyecto de investigación. Ahora, este código, pues bueno, fue publicado en 1947. Hay un estudio muy famoso que seguramente también muchos de ustedes conocen, inclusive habrán visto alguna película, porque hay varias películas de este estudio de sífilis de Tuskegee. No, ahí, Andrea, a ver si me ayudas a ver con los que están en la sala contigo. ¿Cuántos han escuchado algo sobre el estudio de sífilis de Tuskegee? ¿Qué saben de este estudio? ¿O nadie lo ha escuchado? ¿No? Ay, yo no escucho. ¿Quiere hablar fuerte, doctora Ted? Era un estudio comparativo en el que no se le daba tratamiento a los pacientes diagnosticados con sífilis. Sí, es correcto. Les cuento un poco más la historia de este estudio y por qué es relevante. Este estudio, en efecto, eso es lo que sucedió, pero en un inicio el estudio se dio en la década de los 30. En la década de 1930, la sífilis no tenía tratamiento, no había realmente algo comprobado que sirviera para ayudarles a estas personas. Entonces estaba planteado como un estudio de la historia natural de la enfermedad. Querían darle seguimiento a personas infectadas con sífilis de la población afroamericana que estaban viviendo en la comunidad de Tuskegee, en Alabama. Y bueno, pues en un inicio no se les negó ningún tratamiento porque no existía un tratamiento. Sin embargo, pues lo que sucede es que se les reclutó con muchas mentiras en donde se les explicaba que se les iban a dar tratamientos cuando en realidad se les estaban tomando muestras, o sea, eran todo menos tratamientos. Mi jefe me está mandando un mensajito, por favor, denme 10 segundos. Ya, perdonen. Es que estamos teniendo cambio de jefe en estos momentos. Pues bueno, entonces, el estudio de sífilis de Tuskegee en un inicio, pues fue un estudio de historia natural de la enfermedad, el cual reclutó a personas con engaños y se les decía que se les iban a dar tratamientos especiales cuando no se les daba ningún tratamiento. De hecho, si se fijan, este es un flyer que se pegaba por las calles y decía, ¿no? Gente de color. Tienes mala sangre y se les ponía que se les daba tratamientos gratis y se les hacían pruebas gratis cuando pues era una investigación. Y se buscó una población que no tuviera acceso a los servicios de salud, para lo cual fuera muy atractivo tener participación en una investigación en el cual les dieran atención médica. Para la década de los 40, 10 años después, ya se había descubierto que la penicilina podía funcionar como un tratamiento efectivo para las personas con sífilis y se hicieron todos los esfuerzos para evitar que las personas se enteraran que podían tener acceso a tratamiento. Y la razón por la cual paró esta investigación fue por un periodicazo. Salió en el New York Times en la década de los 70 una nota de un periodista que se enteró de este estudio y fíjense lo que dice, ¿no?
víctimas de estudio de Estados Unidos, de estudio de sífilis en Estados Unidos, permanecieron sin tratamiento por 40 años. Y pues fue a partir de este desafortunado incidente que se paró esto y se generó la necesidad de escribir otro documento más que fue el informe Belmont. El informe Belmont fue consecuencia de la finalización del estudio de Tuskegee. Ahora, ¿quién de ustedes piensa que los estudios más peligrosos o los que pueden ser más problemáticos éticamente hablando son los ensayos clínicos? ¿No? Porque en general cuando pensamos en estudios observacionales decimos, bueno, pues estamos observando, no estamos interviniendo, no puede ser tan problemático como aleatorizar un tratamiento. Este es un claro ejemplo de cómo los estudios observacionales también pueden ser completamente antiéticos. Aquí lo que hicieron fue observar, no intervinieron cuando tenían que haber intervenido. Otro ejemplo fue pues las investigaciones que se llevaron a cabo durante más de 25 años en la prisión de Holmesburg, que dieron paso a la publicación de este libro que yo no lo he terminado de leer porque apenas llegó a mis manos, pero está impresionante. Se llama Acres of Skin, lo que significa, ¿no? Acres de piel. Y se llama Acres de piel porque cuando entrevistaron al médico que orquestaba, era un médico, bueno, todavía vive, es un médico que trabajaba en la Universidad de Filadelfia. Cuando se enteró de que había una prisión en donde podía realizar investigación en un montón de gente, lo que él vio, o sea, cuando entró a la prisión, lo que le pasó por la cabeza fue, wow, aquí hay acres de piel sobre la que yo puedo trabajar. Se hicieron un montón de investigaciones del área de dermatología, pero no nada más se hicieron investigaciones del área de dermatología, sino empezaron a hacer un montón de estudios sobre drogas, sobre alucinógenos, sobre un montón de cosas. Bueno, es ya cuando había terminado. Este estudio, el estudio que se hizo aquí en este cuarto, pues era porque les daban unas drogas que decían que era 10 veces más potente que el LSD y tenían que tener acolchonadas todas las paredes y el piso porque los sujetos se volvían súper agresivos. Inclusive se dice que hubo inclusive alguno de los prisioneros que después de que lo sacaron ya de regreso a su celda, se suicidó. Y los prisioneros de Holmesburg eran miles los que tenían esta clase de marcas porque les hacían montones de estudios de piel y como les pagaban, pues era la manera que ellos tenían de recolectar o de tener algo de dinero. Hasta ahorita, ¿cómo voy? ¿Bien? ¿Alguna duda hasta acá? No. Ninguna, doctora. Ok, pues bueno, vamos a continuar con estos experimentos. Marce, la doctora Tere tiene una duda, ¿se puede? Sí, adelante. Por favor, doctora. Y en época de pandemia, doctora, justamente ahora que estamos viviendo esto, ¿cómo se manejan estos dilemas éticos? Pues con la finalidad de conocer la evolución precisamente natural de la enfermedad. Pues miren, lo que no se debe de hacer es privar de un tratamiento o del cuidado, porque a lo mejor todavía no tenemos un tratamiento como tal que sea correcto, o sea, vaya, que haya probado ser efectivo, pero sí hay algunas otras alternativas que se sabe que es necesario, ¿no? Por ejemplo, cuando los pacientes están
Ya graves, pues ya está muy claro que se les tiene que dar esteroides, o las recomendaciones para todos pues son estar acostados en prono, estar vigilando constantemente. Lo que no se debe de hacer es privar de los cuidados que ya se sabe que se necesitan. Eso es lo principal. O sea, sí podemos hacer estudios de seguimiento, pero no podemos privar de la atención que ya se requiere. Y el hecho de ser, Sí, sí, adelante. y el hecho de ser pandemia da como un, o autoriza o no sé, da, podría ser permisible hacer estudios sin la autorización, sin el consentimiento informado del paciente, del objeto de estudio. Bueno, esa es una pregunta muy específica y hay mecanismos especiales que se pueden echar a andar cuando estamos en una cuestión de una emergencia. Pero, por ejemplo, ahorita ya no podríamos, o sea, ya llevamos año y medio de pandemia. Ahorita ya no podríamos decir ay, estamos a la emergencia de que si no lo evaluamos ahorita, ya no lo vamos a poder ver porque ya tuvimos año y medio para poder generar nuestro protocolo, someterlo a evaluación, porque pues, eh, vaya, no es una cosa muy, ya no es una cosa de emergencia, ¿no? Si bien es una pandemia, eso no nos exime de proteger a las personas pues de las protecciones a las que, vaya, que requieren. Estas cuestiones de emergencia son para cuestiones que se tienen que hacer en ese instante, o sea, las especificaciones que hay en los documentos son para cosas como, por ejemplo, ahorita hubo un terremoto y se tiene que estudiar la parte psicológica post-terremoto ahorita, en este instante. Si no se hace ahorita, ya no se hizo. Pero son cosas que realmente tienen que estar justificadas, que si no se hace en este momento, no pasa, o sea, no se puede. Ahora, que si se puede hacer investigación sin el consentimiento de alguien, solo, o sea, por ejemplo, ¿no? De COVID. En primera, tiene que ser una cuestión que sea prácticamente de vida o muerte y que se considere que el que no entre esa persona a la investigación por no tener consentimiento informado podría poner en peligro su vida y se estaría perdiendo de una oportunidad para salvar su vida, ¿no? Por ejemplo, que tuviéramos un fármaco que hay suficiente evidencia para pensar que puede ayudarle a alguien a salvar la vida. Y llega esa persona en un estado crítico y se le tiene que, en ese momento, meter a la terapia intensiva. Hay un fármaco que se tendría que aplicar en el momento en el que lo están intubando. No hay familiar, la persona no está en condiciones de poder participar, o sea, de poder aceptar participar en esa investigación. Y el paciente, pues realmente podría beneficiarse mucho de esa investigación y solo en ese caso podría permitirse que entrara sin su consentimiento informado, pero son casos muy extremos, porque también no debemos de abusar de esos casos, ¿no? Por ejemplo, pensar en pacientes con COVID, pues hay muchísimos. O sea, no es que tengamos, o sea, si fueran casos muy raros, ¿no? Que son casos como ébola, de gente que viajó y solamente vemos 15. Si se nos va uno, pues eso sería gravísimo. Pero tendría que estar sumamente justificado el que pase una revisión muy expedita por un comité de ética, pero, o sea, experimentar sin ningún protocolo y sin ninguna evaluación, eso no es investigación, eso es experimentación. Gracias. Muy bien, bueno, otros ejemplos. Esta foto es de unos chiquitos que estaban en la escuela Fernald, que a estos chiquitos lo que hicieron fue darles de desayuno avena con leche que estaba radioactiva.
porque querían, esto fue en la posguerra, en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, cuando fue la Guerra Fría, que estaban haciendo mucha investigación con radioactividad. Y pues vean hasta esta imagen que me encontré en internet, ¿no? Decía, niños que fueron alimentados con avena radioactiva, la receta clásica, ¿no? Probados en niños que a ellos los clasificaban como retarded children, eran niños con algún retraso mental. Y en ellos hicieron sus experimentos. O este otro caso que es sonadísimo de los estudios de Willowbrook, que era un internado en donde o sea, la historia es terrible y se hacían experimentos en donde se contaminaban los alimentos de los niños con heces de pacientes infectados con vitamina A para hacer pruebas de vacunas, ¿no? Por ejemplo. Todo esto era en niños que estaban institucionalizados y que no había pues nadie que los defendiera. Cabe mencionar que cuando estaban cada uno de estos estudios que yo les acabo de mencionar, ya existían por lo menos el Código de Nuremberg, en algunos ya existía la Declaración de Helsinki e inclusive el Código de Nuremberg, e inclusive el informe Belmont. Entonces, bueno, para no hacerles el cuento largo, pues esto es un poco de la historia que ha habido sobre los atropellos a lo largo de la medicina. Y uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué es que ya existiendo todos estos códigos y todas estas pautas para actuar de manera ética, ¿por qué siguen y siguen y siguen saliendo ejemplos de conductas inapropiadas que se realizan, de atropellos a los derechos humanos? Que en México no nos libramos, ¿eh? También tenemos algunos escándalos por ahí en el Instituto Nacional de Neurología y en la Raza, acá en la Ciudad de México. ¿Por qué se les ocurre a ustedes que aún existiendo un montón de directrices, se han seguido realizando estudios que tienen, que tienen este componente antiético en su máxima expresión? Me gustaría escuchar cuáles son las razones que ustedes creen que hacen, porque esto aplica para todos, ¿no? O sea, al día de hoy existen un montón de reglas y de todos modos se siguen haciendo estudios sin aprobación del comité de ética, se siguen haciendo cosas que están mal hechas y uno se pregunta, pues, ¿por qué? Si ya existe el reglamento de la Ley General de Salud de Investigación, ya existe la Declaración de Helsinki, ya existe A, B, C, D, E, y seguimos en las mismas. ¿Qué se les ocurre? ¿Tú, Andrei? Hoy, doctora Tere. Yo creo que una razón importante podría ser el interés científico seguir, ¿no? ¿El interés qué? Perdón. Científico, obtener conocimiento sobre todas las cosas, sin importar la ética. Lo otro, fines económicos, a lo mejor, fines financieros de las grandes empresas farmacéuticas, puede ser. Entonces ya tenemos el pensar en la necesidad de querer generar más conocimiento, conflicto de intereses por cuestiones económicas. ¿Qué otra cosa se les ocurre? Yo pienso que mucha de esta información se desconoce y a quien tenga el ímpetu, pues a lo mejor no se le regula porque por el desconocimiento, entonces falta más de la gestión de que este conocimiento sea parte de la cultura del investigador, porque eso, o sea, uno puede ser un experimentador nato, ¿no? Pero antiético, y eso no lo sé, habrá que transformarlo. Eso te lo digo en el contexto de que hoy en nuestro hospital probablemente no haya un comité de ética en investigación formal o sesionando o al menos informándonos de esto de manera regular, sensibilizándonos al respecto de que esto tiene que ser considerado
y nacer junto con la idea del problema de investigación. Es decir, cuando se nos ocurre algo por inquietud científica o influidos por una farmacéutica, no traemos instalada la paquetería de esta investigación es ética. No viene instalada la ¿Sí? paquetería. Todas las anteriores, por supuesto que tienen que ver. Pero miren, fíjense, no fue o sea, no fue casualidad que les haya puesto los ejemplos más dramáticos. No, o sea, si vemos estas imágenes, son durísimas. Esto es la información que se ha difundido cuando se generan estos códigos, ¿no? Por ejemplo, cuando salió el código de Nuremberg, dijeron, no, pues vamos a hacer este código de Nuremberg para prevenir que se vuelvan a hacer investigaciones como las que hacían los nazis. Lo que eso provocó fue que nadie adoptara, o sea, nadie hiciera realmente caso, no permeó la declaración de Nuremberg, porque la gente de Occidente decía, bueno, es que eso es para los nazis, ¿no? O sea, aquí somos médicos, buena onda, que lo que nos interesa es el bienestar de la población, somos buenas personas, somos buenos cristianos, lo que sea. Y la gente no se sentía identificada con estos ejemplos. Decían, es que eso no tiene nada que ver con lo que yo estoy haciendo, ¿no? O sea, nuestras investigaciones son inocuas y no tienen nada que ver con estas cosas y atrocidades que hacían los nazis. Entonces, el hecho de que no uno se sienta diferente, dice, no, pues es que estos códigos son para los europeos, estos códigos son para los nazis, estos códigos son para los gringos, porque ellos hacen investigaciones muy diferentes a las que hacemos aquí, nada más de nuestras revisiones de expedientes o nada más cosas así sencillas. No, pues no, porque las reglas aplican para absolutamente todas las personas. Y el hacer una investigación poco ética no tiene que llegar a casos tan extremos como esto. Y fíjense, les voy a contar una cosa. ¿Se acuerdan cuando puse esta diapositiva de Lakers of Skin? He tenido como confesiones, por así decirlo, de gente que me ha dicho, bueno, pues es que cuando yo entro al hospital, es lo que yo veo. O sea, veo montones de personas que están ahí disponibles para que yo haga investigación. Entonces, esta situación de tener un montón de gente disponible en la cual podríamos hacer investigación hace que empiece a generar este gusanito, ¿no? De querer hacer y hacer más y luego uno puede cruzar la línea porque no siempre es muy claro hasta dónde, o sea, hasta dónde está la ética, pues hasta dónde algo es ético y cuándo ya deja de ser ético. La ética es una cuestión que a veces es muy, vaya, es muy gris, ¿no? ¿Dónde está la línea entre lo correcto y lo incorrecto? Es muy complicada. Ahora, hay otra cosa, ¿no? Andrei está diciendo el prurito del investigador. ¿Cuántas personas creen que se acercan a la investigación por la fama y la fortuna, ¿no? Porque ¿a poco no ser investigador es así como, yo soy investigador, o sea, no soy nada más un médico o no soy nada más un enfermero, sino yo además soy investigador, ¿no? Es la fama y la fortuna es algo que llama mucho la atención. Y quienes ya están metidos en el tema de la investigación, no, pues ya empecé a hacer mis pininos en la investigación, no, lo que sigue es entrar al Sistema Nacional de Investigadores. Pero para entrar al Sistema Nacional de Investigadores, pues hay que publicar un montón. Entonces, para publicar un montón, pues hay que reclutar un montón. Entonces, ¿cómo podemos acelerar este proceso de reclutamiento? Bueno, pues no hacemos tanto hincapié en los riesgos de la investigación. Entonces, alguna vez me tocó en una clase, estábamos revisando la carta de consentimiento de exacto, publicar o morir, ¿no? El publish or perish, tan común que se diga. Y me tocó estar revisando esta carta de consentimiento en donde los riesgos, porque era un estudio de cirugía, pues sí había algunos riesgos. Y
Entonces una de las compañeras que estaba tomando clase le dice al que estaba exponiendo, ay, no, ¿para qué les dices tanto riesgo? ¿Para qué les dices eso? Nadie va a querer entrar a tu estudio. Entonces es como más común de lo que nosotros creemos esta tendencia a querer que pasen desapercibidos, que pasen desapercibidos los riesgos de nuestra investigación para tratar de reclutar más. No hay conflictos de intereses, porque cuando uno entra a los proyectos de la industria, pues te pagan por paciente. Entonces, si ya reclutaste 10 pacientes, pues ya es una lanita extra. Y así podríamos seguirnos, o sea, hay muchas razones por las cuales las personas podrían, pues, no tener eh, la ética como estandarte, ¿no? Ponen en primer lugar otros intereses que no sea el bien del paciente. Y algo que también a veces dejamos de lado es, saber, me gustaría, Andrei, que me ayudaras a abrir el micrófono de los que están ahí y los que están en sus computadoras, ¿no? Luis Ángel, María de Jesús, Stephanie, que abrieran su micrófono y me dijeran, ¿por qué quieren aprender a hacer investigación? ¿Por qué quieren aprender a hacer esto? ¿Por qué quieren publicar un artículo? ¿Por qué quieren hacer un estudio? ¿Por qué? ¿Para qué? Bueno, no sé si me escuchan. ¿Sí? Sí, Luis. Ok. Ok. Eh, bueno, en mi caso yo soy médico pasante. Me interesó el curso que estaba dando el doctor, fue por parte de otro investigador, el doctor Chong, que nos invitó. Y al menos a mí lo que me más me invitó a adentrarme es el desconocimiento, porque actualmente para regirnos, para hacer tratamientos, diagnósticos o manejos, todo se basa en lo más nuevo, la investigación más nueva, el manejo más nuevo, lo más actualizado que hacen en Europa. Pero yo nunca he sabido, al menos durante mi formación académica, jamás se le dio un hincapié a cómo se generaba el conocimiento, qué se hacía o cuáles eran los pasos para poder decir, esto funciona, esto no funciona, se debe de hacer esto, no se debe de hacer esto. Entonces, eso fue como que lo que más me llamó la atención, el gusanito que me hizo decir, bueno, entonces, si están todos esos conocimientos nuevos y cada día se genera más, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo se forma y cómo se genera este conocimiento para poder decir, esto sí se hace, esto está bien y eso está mal? Entonces, en mi caso es eso. Ok, muchas gracias, Luis Ángel. Stephanie, María de Jesús. Hola, yo no soy María de Jesús, soy Stephanie, no sé si me escuchan. Sí, sí oímos. Ok, igual que Luis, yo soy médico pasante del servicio. Igual fui invitada por otro investigador a este curso. A mí, bueno, lo que pretendo investigar es, más que una enfermedad, es en sí la asociación entre índice de desarrollo humano con una enfermedad que sería la diabetes. Sobre todo en nuestro estado de Chiapas, pues cuando yo me investigué un poco acerca de cómo afecta el índice de desarrollo humano, me di cuenta que hay poca información sobre eso, sobre en Chiapas, o sea, es muy pocas personas tienen esa espinita de investigar acerca de esta enfermedad o de esta asociación en nuestro estado. Y en mi búsqueda encontré que hay artículos publicados, pero en Estados Unidos y en Europa. Y creo que pues como médicos, esto fue lo que me llamó la atención. Muchas veces olvidamos la parte social de los pacientes y cómo esta parte social afecta su patología, independientemente de cuál sea. Y más porque Chiapas pues es un estado que se ha mantenido por muchos años en pobreza y creo que nadie o no muchas personas se han puesto como a investigar o a preocuparse por qué esto afecta a nuestra salud. Eso fue lo que a mí me llamó la atención.
Ok, perfecto. Y finalmente, no sé si María de Jesús nos escucha o puede abrir su micrófono. Bueno, si no le seguimos, mire, fíjense. Por ejemplo, a Luis Ángel lo motiva su crecimiento personal, ¿no? Lo motiva él aprender. Y Stephanie fue un poquito más allá, buscó, bueno, nos está comentando que hace falta esa información para aplicarla. El fin último de la investigación con seres humanos es el obtener información que nos pueda ayudar a mejorar las condiciones de salud de nuestros pacientes. Desafortunadamente es muy común y es cada vez más común mientras la gente va teniendo mayor edad, el que el interés principal no sea generar conocimiento que pueda ser de utilidad y que nos interese aplicar directamente en los pacientes, sino más bien es lamentable que el interés que tiene la primacía es el publicar mucho, el tener mucho reconocimiento, el poder tener el estatus necesario para que me inviten a la Academia Mexicana de Cirugía, el poder formar parte del SNI, o sea, son como intereses personales cuando realmente tendríamos que estar dedicándonos a generar conocimiento que sea útil para las personas. Entonces, ese conflicto de intereses es una de las razones por las cuales hay tanta falta de ética en las investigaciones con nuestros pacientes. Entonces, bueno, continuando, ya vieron algunos ejemplos terribles. Me gustaría también tocar otro punto que es bien importante para que ustedes puedan comprender lo más básico que tienen que saber a la hora de escribir el apartado de aspectos éticos de su protocolo. Es que no siempre queda claro cuál es la diferencia entre la práctica clínica y la investigación. Esto lo tomé del informe Belmont, esto lo pueden revisar en el informe Belmont. Y dice el primer apartado, antes de entrar a hablar de los principios bioéticos básicos, el informe Belmont nos dice que es importante distinguir entre investigación biomédica y del comportamiento, ya que la práctica es una terapia aceptada. Es decir, ustedes están aplicando tratamientos, pruebas diagnósticas que ya han sido aceptadas por la comunidad científica, por la comunidad médica, por la comunidad de enfermería. Ya son cosas que han sido estudiadas y que se aplican y que conocen la probabilidad de éxito de cada una de estas maniobras. Y y ella es para saber qué actividades deben de, o sea, esta diferencia entre la práctica clínica y la investigación es para que nosotros podamos saber qué actividades deben de sufrir revisión para protección de los sujetos humanos de investigación. La distinción entre investigación y práctica se desdibuja, es difícil a veces identificar dónde termina una y empieza la otra, porque a menudo ambas se dan juntas, la práctica clínica y la investigación, como cuando estamos realizando un ensayo clínico, cuando estamos haciendo una cohorte, pero estamos haciendo la cohorte con base en las consultas que se dan todos los días, pues bueno, ahí ya puede quedar un poco la duda de dónde termina la práctica clínica habitual y dónde empieza la práctica de investigación. Y bueno, pues por eso es que con frecuencia se llama experimental a un alejamiento notable de la práctica estándar, sin haber definido cuidadosamente estos términos de experimental o de investigación, que es más o menos lo que platicábamos hace ratito, ¿no? De si en una emergencia podemos hacer una investigación rápido y bueno, pues es que hay una diferencia entre hacer investigación y ponernos a experimentar. En general, el término práctica se refiere a intervenciones diseñadas únicamente para aumentar el bienestar de un individuo y que tienen una expectativa razonable de éxito. El propósito de la práctica médica o del comportamiento es brindar diagnóstico, tratamiento preventivo o terapia a individuos en particular. Y en contraste, el término investigación designa una actividad concebida para probar una hipótesis, ¿no? Es decir, contestar una pregunta de investigación. Cuando estamos haciendo investigación,
Queremos contestar una pregunta de investigación. Esa es el principal objetivo. Esto es para permitirnos sacar conclusiones y a partir de ellas desarrollar o contribuir al conocimiento generalizable, expresado en teorías, en principios, en formulación de relaciones causales, en lo que sea que estemos investigando. Y la investigación usualmente se describe en un protocolo de investigación redactado de manera formal que delinea un objetivo y una serie de procedimientos que es el material y métodos que vamos a seguir para cumplir este objetivo de contestar la pregunta de investigación. Es ahí la principal diferencia. Y bueno, otro de los puntos que les había dicho, bueno, me gustaría saber si les queda claro o tienen alguna duda. ¿Vamos bien? Vamos, Pues bien. ya, apenas, mira, es la 1:57 y apenas me voy a arrancar con lo que es una investigación ética. ¿Qué te parece, Andrei, si mejor ya me sigo con esto de que es una investigación ética la siguiente semana porque no voy a terminar? Está bien. Y, ¿sí? Sí, claro, claro. Para no dejarlo a medias. Se encadena muy bien con el asunto del consentimiento. Que Ajá, exacto. Mira, voy a hablarles de qué hace una investigación ética, que son poquitas diapositivas, y me sigo con el grado de riesgo y ya luego tengo lo de consentimiento informado. Entonces vamos bien. ¿Vale? Marce, sí, Muy bien. totalmente. Pues bueno, entonces hasta aquí le paramos hoy.